Ok, vamos a parar. Entonces, llegamos a la última clase, al último encuentro, y es momento de hacer un poquito de síntesis. Entonces, hemos estudiado sobre en qué creemos, hemos estudiado sobre cuáles son las leyes que rigen nuestra tradición. Hemos estudiado sobre las fiestas, hemos estudiado sobre la historia. Buenas, bienvenidos. Eh, lo que quiero que hagamos hoy es básicamente reforzar. Hay varias sillas, así que... eso no hay. No sé, no, debe haber abajo, pero no sé dónde. Abajo, si vas a la sinagoga, y si ya bajas, tráete una silla por las dudas. Eh, lo que quiero reforzar hoy es esta noción de que es cierto que el ser judío implica un compromiso con una serie enorme de leyes y de tradiciones que rigen nuestra vida. Pero que, sobre todo, la cosa que es para mí fundamental que se queden, que esto sea lo que les quede, es la noción esta de que somos un pueblo, de que esto es la cosa más importante que tiene la tradición judía es que antes que todo somos un pueblo. Sí, con un componente religioso, sí, con un componente cultural, sí, con una tierra, sí, con un idioma, eh, sí, con comidas particulares, sí, con tradiciones distintas de acuerdo a las diásporas en las que estuvimos. Todo eso es cierto, pero sobre todo somos un pueblo. Eh, yo me parece que ya... y que el ser un pueblo implica ser parte de este pueblo en su totalidad, y que cada persona de este pueblo tiene distintas opiniones y distintas formas de cumplir la tradición y distintas formas de sentir la tradición, y está bien, es todo parte de este ser, parte de un mismo pueblo. Eh, Vuelvo a repetir a aquellos que entraron un poquito tarde que me disculpen que los estoy asimilando de costado, pero no me da el cable. Tengo una televisión aquí, como ven, y el cable es medio corto, entonces estoy dando medio de costado para tratar de verlos a todos y no sientan que... Eh, entonces, mientras yo trataba de elucidar cómo expresar esto en esta última clase, mira, si hiciéramos un vuelo lo perdías, te quedabas en el cuarto. Eh, Cuando terminamos nuestro último encuentro, vino Conchi y sin querer me dio la respuesta a cómo hacer esto y me dijo, porque como pueblo, somos parte del pueblo no importa dónde vivamos. Pero ser judío en esta generación, en este tiempo, está unido de manera indisoluble a la experiencia de tener por primera vez en casi 2000 años un Estado soberano judío en la tierra de Israel. Entonces, tener un Estado en la tierra de Israel, el lugar en el que hemos vivido por 3000 años, en el lugar en el que encontramos reliquias de hace 2700 años que están escritas en hebreo, el mismo idioma que habla hoy mi nieta, es lo que nos marca como pueblo, este renacimiento que ha tenido nuestro pueblo después de 2000 años en el exilio, casi. Entonces, Conchi dijo la última vez que nos reunimos que estaría bien, estaría bueno poder dedicar un tiempo a la poesía israelí, que a veces, así como los pensadores y los filósofos hablan y marcan, eh, digamos, las ideas de la tradición, que la poesía es otra forma de contar.
esta historia. Entonces empecé a buscar, junté unos 487 poemas, mis 487 poemas preferidos. Me di cuenta que en 1 hora y media era un poquito difícil hacerlo. Entonces decidí tomar un número un poquito más pequeño. Y ya que estábamos, dije, algunos de los poemas que quiero traer tienen música, han sido hechos canciones y son muy conocidos en Israel. Entonces dije, no estaría bueno, no estaría mal que lo escuchen, cantado por mí en este momento, con la esperanza de que nunca lo hayan escuchado antes, así, porque si no lo van a comparar con los que lo cantan bien, en serio, y ya no va a ser lo mismo. Entonces, esta es la idea de hoy, que compartir con ustedes algunos de los, así como vimos pensadores y filósofos en los últimos encuentros, hablar de poetas hoy y de aquellos que nos inspiran con con su poesía en el últimos 100 años, más o menos. Eso es exactamente 100 años, más o menos, lo que voy a hablar hoy. Así que voy ahora entonces a hacer share, desearme suerte. Entonces debería hacer esto. Share. Excelente. Y esto, lo quiero saber muy bien, ¿no? ¿Es aquí? ¿Estamos bien? ¿Se ve? Excelente. Excelente. ¿Vas a hacer segunda voz conmigo hoy? ¿Ah? Por respeto al resto. Entonces, de la primera persona que quiero hablar es de Chaim Nachman Bialik. Bialik fue considerado, y es considerado por muchos hasta el día de hoy, el poeta nacional de Israel, si bien vivió antes de la creación del Estado de Israel. Pero en todo caso es el poeta nacional de Israel porque es considerado uno de los grandes poetas que revivió la lengua hebrea. Bialik nació en Ucrania en 1873 y se convertiría en la voz de una generación, ¿sí? ¿Recuerdan? Hemos hablado sobre lo que implicó la Revolución Francesa. Es un tema que es importante, digamos, de tener siempre presente, y la emancipación que provocó en toda Europa. Y de repente llegaba la emancipación y el judío que había vivido encerrado en guetos tenía la posibilidad de elegir qué quería hacer. Y eso marcó que la gente salga hacia distintos lugares. Una de las corrientes que surge de esta nueva era es la noción del sionismo, que no es otra cosa que decir, si lo que hacen todos los europeos, porque es un movimiento europeo cuando comenzó, si lo que hacen los europeos es crear estados nacionales, la solución para la situación judía es crear nuestro propio estado nacional, no es más que eso. Así como, y como todo el mundo reconocía que la tierra de Israel, a la que se llamaba en ese momento, no, en ese momento se llamaba el Imperio Otomano, era la tierra que, que era la tierra que había sido pertenecido siempre al pueblo de Israel, es el lugar donde queríamos volver, que por supuesto además tenía que ver con esta noción de que 3 veces por día estábamos rezando que queríamos volver a ese lugar. La cuestión es que una de las cosas que pasan es que este grupo de sionistas, de masquilín, de iluminados, que comienzan a revivir la lengua hebrea como una lengua que no es una lengua que solo se utiliza para rezar o para estudiar textos antiguos, sino también como una lengua moderna. Empiezan a revivir la lengua hebrea y a los 19 años Bialik publica lo que es uno de sus poemas más famosos. Digamos, yo tengo que decir 3 poemas famosos de Bialik. Uno de ellos es El Atzipor, como Tzipor en hebreo es ahí como femenino. La traducción que pusieron acá es a la pájara.
que suena un poquito raro, me suena a mí, pero no importa. Él básicamente le habla a un pájaro y pronto sería reconocido como uno de los grandes poetas hebreos de todos los tiempos, el más grande de su época seguro. La poesía de Bialik capturó tanto la desesperación y tristeza que sentía el pueblo el pueblo judío a finales del siglo XIX, como su anhelo por un lugar que consideraban su hogar, aunque nunca lo hubieran visto. ¿Sí? Este poema, ¿sí? Era Tzipor, al pájaro o a la pájara, al pájaro diría yo, como, dice, ¿cómo añoraba mi alma escuchar tu voz? ¿Sí? Él le escribe él le habla en el poema a este pájaro que acaba de volver de Israel, ¿sí? Que estuvo en... Entonces, le pregunta, ¿sí? Como al pájaro, ¿cómo es la vida en ese lugar idílico? ¿Sí? Dios tiene misericordia de Sion, el rocío cae como perlas sobre el monte Hermón, donde nevó esta semana. Eh, en esa tierra cálida y hermosa también reina el mal y ocurren calamidades. Eh, Estas reflexiones no son realmente preguntas, sino sueños nostálgicos de un lugar al otro, de algún lugar al otro del océano, que alguna vez fue el hogar del pueblo judío y que Bialik y otros de su generación pensaban podría ser su hogar nuevamente. Eh, Bialik vive en una época difícil eh, para las comunidades judías en Ucrania, Rusia, Moldova, donde hay mucha persecución, donde hay pogroms. En 1903 hay un pogrom muy famoso, que es el pogrom de Kishinev, la ciudad en Moldova. Durante 3 días, las hordas salen y atacan a los judíos, destruyendo sus casas, sus negocios, sus sinagogas, matando a decenas de personas. La comunidad judía, el Congreso judío en realidad, manda a Bialik, el poeta, a que vaya a ver el lugar para que haga un reporte de esto. Y él, el reporte que hace, es un reporte que sale, que es un poema que escribe, larguísimo, en el que habla de los horrores que ocurrieron ahí, pero también habla con enojo, de la inacción de las mismas víctimas. Cómo hombres se escondían y miraban cómo sus mujeres eran violadas. Y le decía, ¿cómo puede ser que seamos un pueblo que no puede defenderse a sí mismo? Entonces habla del horror de lo que pasó, pero también del horror de la situación en la que estaba la comunidad judía. Y es uno de los grandes, este pogrom y el reporte de Bialik posterior a es un gran impulsor de una de las mayores aliot, de uno de los mayores movimientos de llegada a Israel pre-Estado, ¿sí? Lo que se llama la Segunda Alianza. Llega muchísima gente de la zona de Rusia especialmente, inspirados no es la palabra correcta, pero a partir de esta calamidad, dice, tenemos que buscar una salida y hacer un lugar nuevo. Bialik escribe mucho de ese lugar de angustia, de estar en un lugar que era muy complicado, y de este sueño que por un lado estaba ahí latente y por otro lado parecía tan lejano. La canción, una de las tres poemas más famosos es el que traje hoy aquí. Se llama Acógeme bajo tus alas. ¿Sí? Es comúnmente leído y enseñado, ¿sí? De al menos 3 maneras, que es un poema de amor, el que sí le escribe a un amor no correspondido por ahí, o como un poema de anhelo por Israel, por Zion, ¿sí? Zion es un sinónimo de Jerusalén, y como un poema sobre su ambivalente relación con la religión, particularmente caso la mujer a la que le habla sería la Shejinah, o sea, la manifestación, cuando Analia habló de esto, cuando habló de Cábala, de mística, de que abajo de todos el árbol sefirótico está la presencia de Dios que nosotros percibimos, que es la Shejina, que es básicamente una percepción de Dios como femenina de la divinidad. Entonces, que a lo mejor le habla a Dios, pero desde este lugar de la feminidad. Esto se transformó en una canción muy famosa
en Israel, que tiene muchísimas versiones, y una muy famosa de un cantante que se llamaba Arik Einstein, y que yo voy a hacer, por suerte no me va a escuchar Arik Einstein. eh, eh, y, y los voy a cantar para, mientras vamos leyendo. Ustedes tienen, ¿pueden ver ahí? Sí, ¿no? Ok, no quiero ser, ok. Lo vamos a leer entonces primero y luego la voy a cantar. Eh, Bialik terminó, quiero decir esto, Bialik terminó haciendo aliyá, es decir, mudándose a Israel a una edad bastante avanzada, en el año 24, había nacido en el año 73, o sea, hace justo 100 años, y vivió 10 años en Israel hasta el 34 en el que falleció. Eh, Cuando 73, cuando Viale cumplió 60 años, o sea, en el 23, un año antes de morir, hubo feriado nacional en el Yishuv, en el país que todavía no era país, en la comunidad, para que la gente vaya a Tel Aviv a saludar al poeta nacional. Sí, y todavía hay, o sea, ya no, pero había gente, yo conocí gente que recordaba de niños cómo fueron llevados a Tel Aviv para conocer al poeta. Habían, que me encanta esto porque hay una cuestión de respeto hacia los poetas que es, por ahí lo hemos perdido un poco, ¿no? De alguna manera. Agnisini tajat knafej, acógeme bajo tus alas, sé para mí una madre, una hermana, sea tu regazo refugio para mi cabeza, nido de mis plegarias postergadas. Y en la hora de la misericordia, al crepúsculo, te descubriré el secreto de mi sufrimiento. Dicen que en el mundo existe la juventud. ¿Dónde está mi juventud? Y otro secreto te confiaré. Mi alma fue consumida en llamas. Dicen que en el mundo existe el amor. ¿Qué es el amor? Las estrellas me engañaron. Había un sueño, también él se desvaneció. Ahora no me queda nada más en el mundo, nada tengo. No es un poema demasiado alegre o alentador, pero habla de esta añoranza de la diáspora y de esta sensación de sentir que no había escapatoria, que no había a dónde ir. Eh, Escribe esto a sus 30 y tantos años. Eh, eh, la verdad es que no recuerdo qué le llevó tanto tiempo en llegar a Israel. A la altura que escribe esto ya era un poeta muy reconocido en todo el mundo judío. Y la canción que se hizo sobre esto, hay varias canciones en realidad. Yo voy a cantar la que a mí más me gusta. Pero hay dos versiones famosas, yo voy a cantar la que me parece es la más famosa de todas. Agnisini, está un poquito fuerte, está un poquito alto esto, vamos a hacer un poquito más abajo, perdón, ahí va. הכניסיני תחת כנפך, והי לי אם באחור, ויהי חיקך מקלט ראשי, כן תפילותיי נידחו, ובעת רחמים בין השמשות, שיחי והגה לך סוד ייסורי. אומרים יש בעולם נעורים אחד נעורה, ועוד רז אחד לחך אחווה, נפשי נשרפה בלהבה. עומדים אהבה יש, בעולם הזאת אהבה. הכניסיני תחת כנפך, והי לי אם באחור, ויהי חיקך
מקלט ראשי, כנפילותיי הנידחו. הכוכבים רימו אותי, היה חלום, אך גם הוא עבר. עתה אין לי כלום, בעולם אין לי דבר, אך ניסיני תחת כנפך, והי לי הם בהכול, ויהי חיקך מקלט ראשי, כן תפילותיי נידחו. No los veo aplaudir desde las pantallas del otro lado, no sé por qué, si es porque... Ah, gracias. Bialik, un nombre que deben conocer, aquellos que nos criamos como judíos. ¿Qué? ¿Qué esta canción era Bialik? Ok, Arik Einstein cantó a Bialik, pero sí, la hizo muy famosa, pero es Bialik. Hay otra canción que cantamos en Shabbat, que a mí me encanta, cuando llega Shabbat hay un poema que dice: el sol está sobre la copa de los árboles, se esconde detrás de los pinos, salgamos al encuentro de Shabbat. Aquí que ella viene, la santa, la bendecida, eh, 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 y con ella vienen ángeles de paz. Ven, ven, Reina Shabbat. Cantamos muchas veces, conoces la canción también. החמה מראש האילנות מסתלקה, בואו ונצא לקראת שבת המלכה. הנה היא יורדת הקדושה ברוחה, ועמה מלאכים שבת שלום נוחה. בואי בואי השבת, בואי בואי המלכה, שלום עליכם מלאכי השלום. También Bialik. Ese fue muy prolífico y fue muy respetado y de aquellos que crecimos como judíos, el 70% de nuestras escuelas se llamaban Bialik. O sea, toda la red escolar en la Argentina, había como, no sé, 12 escuelas que se llamaban Bialik. Sí, la que no se llamaba Erce se llamaba Bialik. Y la mía se llamaba San Martín. No pregunten, pero así era. En la de Córdoba se llamaba San Martín. Sí. Pero este es Bialik, personaje importantísimo de la literatura judía en general e israelí en particular, si bien de vuelta murió antes de la creación del Estado, pero dejó esta impronta del revivir el hebreo. Y bueno, y es escribiendo todo esto en general en la diáspora, era esta diáspora que no era fácil, ¿sí? La diáspora de una Europa que estaba en un lugar complicado después de la Primera Guerra en particular. Así como los españoles se iban a América, los judíos no tenían dónde irse, y encima estaba la cuestión de que eran perseguidos como judíos. Entonces, no son particularmente alegres, pero era lo que había. Vamos a pasar a una segunda poetisa muy, muy, muy famosa en Israel, tanto así que se la conoce como Rachel HaMeshoreret, Rachel la poetisa. ¿Sí? A veces se llamaba, tenía un nombre, ¿sí? Rachel Blustein Sela, pero nadie la conoce como Blustein Sela, todo el mundo la conoce como Rachel HaMeshoreret.
hay calles en todo Israel que se llaman Rachel HaMeshoreret. En Jerusalén hay dos, una que se llama Rachel HaMeshoreret, Rachel la poetisa, y una que se llama HaMeshoreret Rachel, la poetisa Rachel. Cuando el movimiento de kibutziano, cuando llegan los primeros, estas olas de inmigrantes, llegaban a un lugar que no era un lugar que estaba funcionando, era un lugar que había que hacerlo funcionar. Y parte de lo que había que hacer era, sí, revivir esta tierra que estaba bastante vacía. Lean la descripción de Mark Twain, por ejemplo. Llegando a la tierra, dice, es una tierra que está totalmente desolada, ¿no? Y de repente, entonces, parte de esa desolación era que todo el norte de Israel había muchísimos pantanos. Y sí, parte de las primeras generaciones fueron ahí a secar esos pantanos y a plantar árboles hasta el día de hoy. Es un deporte nacional en Israel el tema de la plantación de árboles. En ese momento se plantaban eucaliptos porque crecían rápido y secaban la tierra, no necesariamente el mejor árbol para plantar. Tu Bishvat se nos viene dentro de poco, vamos a celebrar, o sea que esto es parte de la tradición judía, pero en este caso se transformó era una cuestión de necesidad. Israel es el único país que terminó el siglo XX con más árboles de los que comenzó el siglo. En Israel había más árboles al final del siglo XX que al principio. La gente cuando llegaron a estos granjas colectivas que se llamaban kibbutzim, donde se mezclaban dos cosas en la mayoría de ellos. Se mezclaba una, eh, una ideología en general socialista, donde la idea era, creemos una sociedad ideal en la que compartimos todo, en la que no hay propiedad privada, en la que todo es de todo. Y parte de eso está la necesidad de esto, porque hay que ir a trabajar la tierra. Entonces, si tengo 10 niños, no me sirve que 10 madres cuiden a sus niños, que una cuide a los 10 niños y que las otras 9 salgan a trabajar la tierra. Eh, fue el fracaso del kibutz como movimiento eh, el- es para mí, sin lugar a dudas, el fracaso del ser humano. No es un fracaso, la idea es extraordinaria. El hecho de que no haya funcionado tiene que ver con nosotros los seres humanos, que no somos capaces de vivir en un lugar en el que nos piden que demos todo lo que tenemos para dar y que recibamos lo que necesitamos y nada más. Al final del día, todo el mundo quiere recibir más o dice, ¿por qué me voy a esforzar más y vuelvo a recibir lo mismo? Y entonces, para mí siempre el fracaso del kibutz, eh, digo fracaso. Eh, eh, Mucha gente se fue de los kibbutzim al principio, cuando estos movimientos llegaron a Israel, estoy hablando antes de la creación del Estado, la mayoría de la gente vivía en kibbutzim en Israel. Eh, los niños vivían juntos, ¿sí? O sea, visitaban a los padres, pero vivían juntos, compartían todo, mandaban la ropa a lavar y cuando tú volvías agarrabas una camisa de tu talla, pero no necesariamente era la que habías mandado tú, digamos, todo era de todo, ¿no? Estaba esta cuestión de realmente no pensar mucho en la propiedad privada. Crearon el país, de verdad. Eh, los que siguen estando, después tuvieron gente que se fue porque querían vivir en la ciudad, porque querían el mundo capitalista, porque querían más. Eh, Llegó un punto en el que vivir de la agricultura no era rentable, entonces también eran pobres, o sea que sí, compartían todo, pero no había mucho para compartir. Y esas fueron las dos, básicamente, cosas que golpeó mucho al movimiento sí, kibutziano. Pero aquellos que les fue bien, aquellos que encontraron una empresa, algún tipo de industria que pudiese proveer para todos, se siguen viviendo así, siguen siendo, no comparten ya todo, ya los chicos viven con sus padres, todo eso ya fue desapareciendo, se fue moldando, pero tienen una vida de ensueño. Sí, yo tengo familia que todavía vive en kibutzim, tengo familia que estaba en uno de los kibutzim que fueron atacados el 7 de octubre. Y vivían, ellos siempre dicen, el 98% del tiempo era un paraíso esto, y la forma en que vivían, y sí, esto de tener de alguna manera todo solucionado, que el kibutz como comunidad a uno le dé lo que necesita. Rachel llegó
a uno de estos kibutzim, a uno de los primeros de todos, en el norte de Israel, en un lugar que se llama, al lado del lago Kinneret, del mar de la Galilea, en un kibutz que se llama Degania. Eh, Degania, por ejemplo, sigue siendo un kibutz exitoso. Se ocuparon de pulir diamantes y les salió bastante bien con eso. Lo que le pasa a la pobre Rachel, llega con 29 años, en 1919, a Degania y después, al poco tiempo de su llegada, contrae tuberculosis. Y la comunidad tiene miedo de que lo que tiene va a ser contagioso, digamos. Podemos ir al tema de la Torá. ¿Se acuerdan de Miriam? Cuando le pasa lo mismo y le dicen, tienes que ir afuera hasta que te cures y después puedes volver. Aunque lo que le pasa a Miriam no es tuberculosis. Pero como Rachel tiene tuberculosis y es peligroso recuerden que es antes de la vacuna, todo esto, dicen que no puede vivir en el kibutz. Se tiene que ir a Tel Aviv, donde vive algunos años ahí, y en realidad muere muy joven en 1931. Su poesía se sigue estudiando hasta el día de hoy en las escuelas en Israel, y una de las más famosas, que también se está por sorprender en este momento, mi amigo, de que no sabía que era de ella. eh, eh, mm, mm, mm. Es esta mujer que está ahora en Tel Aviv y que recuerda los días en el que estaba en el kibutz, que se levantaba a la mañana a atender el jardín, ¿no? Y a trabajar y dice, o sea, no, ahora que se fue ahí, digamos, ¿pasó esto en mi vida o lo soñé solamente? ¿Sí? Entonces, quizás nunca fue así. Quizás nunca madrugué al alba para ir al campo a trabajar con el sudor de mi frente. Quizás en los días largos y abrasadores de la cosecha, sobre el carro cargado de gavillas, nunca canté. Quizás nunca me purifiqué en el azul sereno y en la inocencia de mi Kineret, ¿sí? Del lago del mar de Galilea. Oh, mi Kineret, ¿acaso exististe o soñé un sueño? La canción dice así. ואולי לא היו הדברים מעולם, ואולי מעולם לא השכמתי משחר על אגם, לעבדו בזיעת אפיים. מעולם בימים ארוכים, ויוקדים של קציר, במרומי העגלה עמוסה, אלומו לא נתתי קולי בשיר. מעולם לא טהרתי בתכלת שוקת ובתום של כנרת שלי, אוי כנרת שלי, איתו חלמתי חלום של כנרת שלי, אוי כנרת שלי, איתו חלמתי חלום. No, pero un poquito agresivo. Este es el billete de 20 shekel en Israel. Esta es la cara de Rachel Ameshoreret. Y del otro lado dice, Hoy Kineret Sheli, Eait Ojalanti Halom, o mi Kineret, te soñé, o realmente estás ahí, o realmente fuiste un sueño. Y es lindo vivir en un país en el que, ¿no? Pongan en un billete a un poeta y parte de su poesía. Yo siempre comento esto, que una de las cosas que me adoro de España son los nombres de las calles. Cuando uno entra a un barrio y están todas calles de poetas, digo, qué lindo es un país. Eh, Cuida a sus poetas y la memoria de sus poetas y eh, los respete, ¿no? Entonces, sí, este es el billete de 20 shkalim en Israel. 20 shkalim serían 5 euros. Un billete de 5 euros. Y esta es Rachel Ameshoreret.
Ok, Nathan Alterman. Estoy hablando, estoy yendo así de manera un poquito subiendo en el tiempo, acercándonos a nuestro tiempo. Nació en Varsovia y se mudó a Tel Aviv en 1925. Fue estudiante, o sea, llegó joven y estudió en el secundario en Herzliya, lo que se llama la Gimnasia Herzliya, uno de los de las escuelas, la escuela probablemente más famosa de Israel antes de la creación del Estado. Estudió agronomía en Francia. Al regresar a Israel se dedicó a ser escritor y en el 68 recibió el Premio Israel por su contribución a la literatura hebrea. El Premio Israel, que se da todos los años en Israel, el día de la independencia, se da sobre todo tipo de cosas, de ciencia, matemática, filosofía, sí, poesía, y es el premio Nobel israelí, digamos, que es el príncipe de Asturias aquí, digamos, ¿sí? Sí. ¿Pero el príncipe de Asturias es únicamente literatura o es de todo? De todo, Hay dos medios, ¿sí? Entonces, bueno, él lo recibió en el 68. La poesía de Alterman, que comenzó a publicar en 1931, hay dos categorías principales. La primera es su poesía política contemporánea, gran parte de la cual apareció en sus columnas semanales de periódicos, comenzando en 1934 en Haaretz y desde el 43 en Davar. Haaretz sigue existiendo, Davar probablemente también, pero muy menor. Haaretz, el periódico de izquierda hasta el día de hoy en Israel. Este trabajo confirma de manera directa y a menudo sarcástica los problemas de la sociedad israelí, primero en el Yishuv y luego en el Estado independiente. Yishuv se refiere al asentamiento, digamos, a la comunidad de Israel, digamos, judía en la tierra de Israel que trajo el sionismo antes de la creación del Estado. Considerado el poeta del Yishuv, o sea, es el poeta del pre-Israel, porque había muerto, es quien continúa a Bialik de alguna manera. Eh, y algunas de sus letras, censuradas por los británicos, se convirtieron en himnos de la lucha contemporánea. Después del 48, Alterman abordó en su obra temas sociales y políticos clave y tras la Guerra de los 6 Días se convirtió en defensor de la ideología de la Gran Tierra de Israel, que es básicamente una ideología de derecha, que decía toda la tierra de Israel nos pertenece y lo que pasó en el, en 1947 hubo las Naciones Unidas habló de la separación, de la creación de dos estados. Nuestros vecinos dijeron que no, nos atacaron. En el 67 nos quisieron atacar de vuelta para destruirnos. Atacamos nosotros antes, después de que nos declararon la guerra. Eh, y tomamos lo que hasta el día de hoy es sí, la margen, el Golán, la margen occidental y el Sinai. Y después había una pregunta, o sea, Israel terminó la guerra y dijo, ok, llámenos por teléfono, díganos, mándenos el documento para que firmemos que tenemos paz y nosotros les devolvemos todos los territorios. Los árabes se juntaron y dijeron básicamente los tres no, que no al reconocimiento de Israel, no a la paz con Israel y no a tener normalización con Israel. Entonces ahí apareció un grupo que dijo, entonces no tenemos que devolver nada y esto es todo nuestro. Esa discusión sigue existiendo hasta el día de hoy, digamos, de alguna manera. Pero la paz con Egipto y el Sinaí de vuelta. La paz con Egipto fue básicamente la devolución de todo el territorio, excepto Gaza, que no sé nunca voy a entender por qué no se devolvió, pero se devolvió todo, o sea, porque hasta el 67 Gaza estaba en manos de los egipcios, pero en el 79 cuando se devuelve todo, no se devolvió Gaza. Alterman tiene muchísimas poesías famosísimas. Eh, Escribió en uno de estos periódicos, un personaje importante escribió en el momento antes cuando se sabía que se iba a declarar eh, la, el Estado y se sabía que iba a haber guerra, escribe a alguien que prepárense porque ningún Estado se entrega en una bandeja de plata. Y él le escribe como respuesta un artículo que se transforma en el poema nacional de Israel casi, digamos, que hasta el día de hoy se enseñan a los chicos antes de la independencia, del día en que recordamos a los caídos, que se llama justamente Magash el Keser.
y en el que vienen dos jóvenes ante la nación en silencio, vuelven con sus harapos y preguntan si están vivos, están muertos, quiénes son ustedes. Y ellos contestan, somos la bandeja de plata en la cual el Estado se entrega. ¿Sí? O sea, y esto lo escribe antes de la guerra, pero como ya se entendía lo que iba a pasar. Yo no traje esto, traje otra canción que... Traje otra canción que es un poquito, que más, un poquito más optimista, digamos. Hay otra canción que, hay una canción que él escribió para una obra de teatro, eh, que es muy hermosa, muy, muy hermosa, y yo se la canto a mi nieta, sobre un rey, porque él escribió para una obra sobre Purim, sobre la historia de Purim, y es el rey este que es medio tonto, Hashverosh, que se quiere ir a dormir, le dicen es hora de irse a dormir, y viene el bufón a cantarle una canción de cuna, y es una canción muy hermosa, la melodía es hermosísima, pero no traje tampoco eso. ¿Sabes lo que te Shirele se llama? Sí, sí, No tenía ganas de escuchar. con gusto te hago escuchar después, si queda tiempo. ¿Tenemos hasta las? 8. 8, estamos bien, estamos bien. Llegamos hasta las 9 aquí. Estamos bien, ¿no? Porque esto, a las 10 saquen el alcohol y empezamos a decir. Y los que no están ahí dicen, ¿por qué no fui? ¿Por qué no fui? Claro. Eh, entonces, pero traje otra canción, que es una canción, es un poema hermoso. La, el, la parte que desciende del Kineret, justamente ¿sí? del mar de la Galilea, si tiene el mapa de Israel, ¿sí? Siempre se hace el mapa, ¿sí? Dos trazos y está ahí ¿cómo se dice? Cuerpos de agua. ¿Sí? En el norte el Kinneret, viene el sur el Mar Muerto, o en el centro del país el Mar Muerto, y entre esos dos corre el Jordán. La parte sur del Kinneret se lo llama el Valle de Israel. No es el Valle de Israel, sino de Israel. Y él le escribe, es el valle donde está el monte Gilboa, es el lugar donde murió Saúl. Buena parte de la historia de Israel pasa en esta época, era digamos, donde estaba el reino del norte de Israel cuando se dividen los dos reinos. Eh, y esta es una canción que muchísimas sinagogas en Israel, cuando uno llega el viernes antes de empezar el servicio, se canta esta canción, y que es muy hermosa. Pero espero que ustedes también la escuchen. Nosotros la cantamos muchas veces, o para empezar el servicio, o la cantamos en casa. eh, Estoy un poquito, entonces... Vamos a leerla primero. El descanso llega a los exhaustos y pone fin a sus labores. ¿Entienden por qué la cantamos cuando está llegando? Sí, cuando está llegando Shabbat, ¿sí? Va menujala de aquella, llega el descanso a aquel que está cansado. Umargó a la mel y pone, sí, y que llega y tranquilidad a aquellos que tuvieron, a los trabajadores, a aquellos que estuvieron trabajando. La noche pálida se extiende sobre los campos de Emek Israel, sobre el valle de Israel, rocío debajo y luz de luna arriba, de Beit Alfa a Nahalal, que son algunos de los primeros asentamientos del movimiento sionista. Oh, qué noche de noches, silencio sobre Israel, duerme valle, tierra de esplendor, nosotros seremos tus guardias. Hay una cosa hermosa en esto de decirle a la tierra que aparte están... Toda esta gente no son... Todo lo que traje hasta ahora, no hay nadie que sea religioso, pero todos se habían criado en un ambiente muy tradicionalista, muy lleno de tradición. Entonces, cuando Bialik dice, Achnisini tajat knafeja, ¿sí? Acógeme bajo tus alas.
Dios dice, yo los voy a coger bajo mis alas y los voy a llevar a la tierra de Israel desde Egipto. ¿Sí? Yo los voy a llevar sobre mis alas o bajo mis alas, depende de dónde. Entonces uno inmediatamente dice, ¿a quién está hablando? ¿Está hablando a Dios o está hablando a una persona? Porque está usando un lenguaje que automáticamente uno lo lleva aquí. Eh, entonces, cuando hablamos de la noción de que la tierra descanse, tranquila tierra, tranquilo valle, yo me ocupo de ti, tú puedes dormir, en Shabbat es esto, ¿no? Es decir, que todo descanse, paramos nosotros, pero también para la tierra. Entonces, nosotros te vamos a cuidar, vamos a ser tus guardias. Hay oscuridad en el monte Gilboa, ¿sí? Este monte. Un caballo galopa de sombra en sombra. Una voz es elevada a lo alto desde los campos de Mec Israel. ¿Quién allí recibió un disparo y quién cayó? Esto es una historia del segundo libro de Samuel. Después, justamente durante la época de la muerte del rey Saúl, donde sí, se escapa alguien y lo agarran aquí y lo matan, entre Bet Alfa y Nahalal. El mar de espigas se balancea, suena el canto de los rebaños. Esta es mi tierra y sus campos, esto es Emek Israel. Que sea bendecida y alabada mi tierra de Beit Alfa. Bamenuja la yagea, umargo alejame. Laila chiver mistaream, al sdotem Yisrael, tale mile mata ulvana mehal. Me estoy cantando fuera de tono. Espera un segundo. Va menos. Ok. Tale mile mata ulvana mehal. Mi beit alfa adna halal ma laila milel ma ve'Israel nu ma keretz tiferet anu lecha mishmeret אופל בהר הגלבוע, סוס דוהר מצל אל צל, כל זעקף גבוה, על שדות עמק יזרעאל, מי ירה ומי זה שם נפל, מבית אלפה על נהלל, דממה לילה מליל, דממה ויזרעאל, נו מה העמק ארץ תפארת, אנו לך משמרת. ימד הגן מנועיה, שיר העדר מצלצל, זוהי ארצי ושדותיה, זהו עמק יזרעאל, תבורך ארצי ומתהולל, מבית אלפה עד נהלל, מה לילה מליל, דממה ויזרעאל, נו מה העמק ארץ תפארת, אנו לך משמרת. No sé por qué, por alguna razón, no sé si tengo malas notas, acá hace mucho no tocaba y no tenía en el hotel la... Quien muere ahí, ahí abajo. Sí. Dime, sí. De poesía Sí. y todo eso. Me pregunto, cuando vamos a Israel, ¿por qué hay tanto? No que eso, no me gusta hablar, pero bueno. Así, o sea, lo que sea, que estudiantes viniendo de la parte este de Europa, Rusia, Ucrania y todo eso, entre ellos siguen hablando en Yiddish, en vez de hablar en hebreo.
Bueno, la pregunta, si no se escuchó del otro lado, es ¿por qué hay tanto, cuando uno va a Israel, está esta sensación de que hay eh, tanto ultraortodoxo que no es parte de esta cultura y que inclusive cuando hablan entre ellos eligen el yiddish para hablar en lugar eh, del hebreo? La realidad es que hay distintas poblaciones dentro de Israel. Somos un país muy diverso. Eh, y hay una porción de la población que en esta discusión de la que yo hablaba antes, cuando llegó la emancipación sobre qué hacer, ellos decidieron quedarse dentro del gueto, no salir y no vivir en el mundo moderno. Pero para esa gente es muy cómodo vivir en Israel, un país que no los persigue y que es más, les da lugar para vivir, que les da todo tipo de beneficios, que les da educación, que les da salud y así que paga todo el resto, que es una de las tensiones grandes que hay. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, son muchos, son muchísimos, pero no son tantos como tú crees. Porque primero porque hay todo tipo de, de grupos, y algunos que son más integrados a la sociedad y otros que son menos. Una. Y segundo, porque cuando uno va a visitar Israel, y vamos a hablar de esto en un ratito, uno va a Jerusalén y uno va a visitar los lugares, bueno, y ahí es donde hay muchos. Pero cuando uno sale fuera de Israel, uno fuera de Israel, fuera de Jerusalén, como que empieza a ver que hay menos, muchísimos menos. Entonces también tiene que ver con que tú vas al lugar a visitar donde están todos concentrados. Entonces, esto es parte de esto. Pero hay una parte ahí que uno dice, ¿por qué no querer ser parte de este proyecto que es el proyecto más importante del pueblo judío en los últimos 2000 años y quedarse afuera de este proyecto? Y yo no tengo respuesta para eso y no lo entiendo. No, es la realidad, no lo entiendo. No lo entiendo. Me encantaría que participasen más, pero bueno, no lo hacen. Es hermosa esta canción. No sé por qué. Ahora entendí, porque entendí, tenía mal las notas, ahora entendí. Bamenujala yaquea, Marco está bien. Ok, bueno, pero ya está. El año que viene la voy a cantar mejor. Hago un salto enorme de todo tipo para hablar justamente de un poeta, un cantante moderno, eh, que de alguna manera lo que Frank aludía es parte de lo que ocurre en Israel hasta el día de hoy, que es que, a ver, Israel fue creado por la gente que yo comentaba antes, llegó al movimiento, con el movimiento socialista. Sí, era parte de una ideología mayoritariamente de izquierda que llegó, que son las que estaban en los kibbutzim. Parte de la ideología de esta gente que llegó ahí tenía un nombre que era Shlilat Agolá, la negación de la diáspora, que estaba en buena parte influenciada por esto que había descrito Bialik. Bialik que hace una cosa muy interesante porque lo mandan a que cuente qué es lo que pasó, ¿cierto? Y uno espera que únicamente se enfoque en aquellos que atacaron, pero también se enfoca mucho en aquellos que no se defendieron, en aquellos que vieron cómo sus familias eran atacadas, específicamente sus mujeres, él empieza a entrevistar gente, dice, ¿cómo? ¿Por qué no hicieron nada? Tenían miedo, pero estaban atacando a tus mujeres. Entonces, esta cuestión de hay que crear un hombre hebreo nuevo, ¿sí? Y parte de esto era negar todo lo que nos haga acordar de lo que era el, la diáspora. Entonces el Yiddish no.
y tampoco el ladino no, o sea, todo el mundo que llega tiene que hablar hebreo. Piensen que hubiese sido mucho más fácil que digan todo el mundo que llega va a hablar yiddish, o todo el mundo que llega va a hablar inglés, o todo el mundo tiene que hablar hebreo, como que era esta cuestión de crear una identidad nueva del judío eh, soberano en su tierra. Y, y eso implicó, pero una división, ¿sí?, que vemos hoy entre aquellos que se quedaron en el gueto y aquellos que se quedaron afuera, pero también una pérdida de toda una cultura judía que como que se le dijo, no, toda esta parte es del judío diaspórico, no es parte de, de la nueva identidad judía de Israel. De alguna manera se decía esto de manera medio chistosa, pero que eh, tenía Connotación. una connotación realista, que era que la educación hebrea se estudiaba de mi David a David. Se estudiaba hasta el rey David, y después el rey David, el próximo David, se volvió a estudiar de otro David, que era David Ben Gurión, que fue el primer ministro, ¿cierto? Como que en el medio, todo lo que pasó en el medio, en Babilonia, en Europa, en América, toda la creación judía maravillosa que tenemos, no era parte de lo que... En los últimos 20 años hay un resurgimiento o una vuelta a buscar en la tradición judía, en los textos judíos, inspiración para los artistas. Esto que Bialik y Alterman podían hacer sin esfuerzo, porque habían crecido en este mundo y se habían ido de ese mundo, pero lo conocían, hay toda una generación que se crió sin ese mundo y que vuelven. Algunos vuelven desde su ser judío todavía laico, o no todavía, son laicos, por ejemplo, Idan Reichel, uno de los artistas más famosos de Israel hoy en día, y algunos vuelven en términos de gente que eran rockeros israelíes y que se hacen de repente ortodoxos, pero siguen haciendo música. Hay algunos que dejan la música, algunos ejemplos de eso, y otros que siguen haciendo música, pero desde este lugar nuevo. Uno de los más famosos de ellos es este hombre que se llama Eviatar Banay, de una familia muy conocida en Israel, de jueces y de artistas, eh, persas en su origen, los Banay. Y Eviatar, que está con su kippah negra, tzitzit, y junta estos dos mundos. Tiene muchas canciones que son canciones hoy que aluden mucho más a cuestiones religiosas, pero todavía canta muchas de las canciones que cantaba antes. Sí, y es un poco una marca de lo que es la sociedad israelí. Sí, Eviatar nos recuerda lo fluido que se ha vuelto la división secular religiosa en Israel actual. La música hebrea, que alguna vez fue portadora del etos secular sionista, ahora es una fuerza central de la rejudeización de la cultura israelí, en gran parte gracias a los extraordinarios músicos de la familia Banay, pero hay otros. Entre ellos se encuentra el hermano de Eviatar Meir, una figura clave en el rock israelí de los años 90 y posteriormente un pionero de la revitalización del piyut, los himnos religiosos, sí, las canciones de la oración de Judea sefaradí. La sociedad israelí está en un cambio radical, las viejas identidades ideológicas y culturales se están difumando. Como pueblo hemos comenzado a enfrentar las múltiples fracturas judías entre dos siglos. La primera tarea de nuestra generación es tratar de dar sentido a nuestra historia. En parte eso significa permitir que nuestros compañeros judíos tengan la libertad de lidiar con sus identidades judías sin juzgarnos mutuamente por uniformes externos o ausencias de ellos. No siempre lo hacemos con éxito, pero y tiene una canción que es probablemente su canción más famosa, que es interesante porque es una canción de antes de ser religioso, y que hoy en día en Israel hay una canción, hay un piyut, un himno uno de los más icónicos en la noche de Kippur, que más de la mitad de las sinagogas en Israel lo cantan con esta melodía, ¿no? Que vengan a, que se eleve nuestra oración a ti al anochecer, que venga
que venga tu misericordia durante el día, que llegue tu perdón cuando el día se extingue. Sí, sí, así, y lo cantamos con esto. Lo que él escribió es, que por supuesto tiene que ver con la letra que él escribió también, ¿no? Yeshli Sikule Inatzel. Tengo una oportunidad de salvarme, yo lo sé. Podré despertar, podré despejarme, aún podré hablar con amor de mí, de la ciudad, de una mujer. Ya estoy ahora menos iracundo, y una hora de tranquila de emoción explota. Una madre canta a su hijo en la noche, madre está aquí a tu lado siempre. Siento que algo está cambiando, el cansancio pasará, la luz se elevará, y entonces te reconoceré, querida, y al instante tú me reconocerás. Siempre temí volverme loco, que mi corazón se helara y vaciara. Pero ahora, mientras me siento aquí, tengo la oportunidad de salvarme, creo. Sí, me parece. Es muy hermosa canción. Bueno, sí. Dice סיכוי להינצל, אני יודע, אני אוכל להתעורר, להיפקח, אני אוכל עוד לדבר, באהבה על עצמי, בהלהיר והלישן. כבר עכשיו אני פחות כועס, בגל שקט של רגש מתפקע, עם השער על הבן בלילה, עם הקן לידך כל הזמן. אני מרגיש שמשהו משתנה, העייפות תחלוף, האור יעלה, ואז אכיר אותך יקירתי. ומיד תכירי את אותי. תמיד פחדתי להשתגע, שהלב יקפא ויתרוקן, אבל עכשיו כמו שאני יושב, יש לי סיכוי להינצל, אני חושב. Todas estas canciones que le canté hasta ahora, y que son todas las que voy a cantar hoy, son de alguna manera considerados himnos en Israel. Esas son canciones que todo el mundo conoce. ¿Sí? Ver sí, un concierto de Beatar Bana y escuchar, él básicamente empieza a cantar y después para y deja que la gente lo cante y es eso. O sea, parte, digamos, de la cosa que uno no habla de Israel. Israel es un país de gente enamorada de sus poetas y de su música. Y es ir a un concierto en Israel es ir a lo que llamamos Shira Betzibur, a cantar en público. O sea, vamos no a escuchar al artista, vamos a cantar con él. Es habitual, digamos, en las plazas que haya gente que llegue con una guitarra y la gente se sienta alrededor a cantar. Esto es algo muy, muy habitual y muy parte de lo que es el etos israelí y la cultura eh, israelí. Paré con las canciones y dejo para el final a lo que para mí es el más grande poeta israelí de los últimos 50 años. Su nombre era Yehuda Amichai, nació en 1924 en Alemania, emigró a Palestina con su familia en el 36, o sea que era todavía un niño de 12 años, escapando del ascenso del nazismo. Creció en una familia tradicional y dejó de ser tradicionalista. Se fue a vivir, creció en un kibutz en el norte de Israel. Forjó una identidad profundamente marcada por su experiencia como inmigrante y más tarde como soldado en la guerra de independencia en Israel.
Más tarde se mudó a Jerusalén, una ciudad que también influyó en su poesía. En su casa de Jerusalén se rodeó de una tranquilidad que contrastaba con la agitación de los tiempos en los que vivió, pero que también le permitió reflexionar sobre los conflictos existenciales y espirituales del pueblo judío y de la sociedad israelí. Amihai se destacó como uno de los poetas más influyentes de Israel. Su poesía reflejaba la complejidad de la identidad israelí moderna, fusionando temas de guerra, amor, religión y la relación con la historia judía. Su estilo único, con combinada sencillez, profundidad emocional y un enfoque filosófico, lo convirtió en una figura clave de la literatura israelí. A lo largo de su vida, sus obras fueron traducidas a múltiples idiomas y su voz poética se consolidó como una de las más representativas de la sociedad israelí, abordando tanto los dilemas internos del pueblo judío como las tensiones sociales y políticas del país. Murió en septiembre del 2000, dejando un legado literario que sigue siendo una de las voces más importantes de Israel. Tiene la capacidad de decir cosas que uno siente y que no puede expresar. Tiene capacidad para unir la tradición judía y el otro día hablamos con Conchi de que ella sentía esta cuestión eh, de que a veces la tradición judía es un poquito como irreverente, ¿no? Como que tenemos esas cosas que son importantes para nosotros, pero que no son sacras, ¿sí? Ella hablaba específicamente del Sefer Torah. Pero lo que ella decía, que tiene razón, eh, no es únicamente con elementos, es también inclusive con Dios. Una de las poesías más famosas de Amijay, que no traje, eh, eh, hay la oración para los muertos, eh, se llama El Malé Rahamim, ¿sí? El Malé. El Malé Rahamim quiere decir Dios lleno de compasión, ¿sí? Shohem Amromim, que mora en las alturas. Eh, Así comienza la oración. Él escribió usando esto que él creció en una casa con toda esta tradición, él escribió una, una poesía que decía, El Malé Rahamim, Dios lleno de compasión. Il Malé Arahamim, Ayuba Olam Belo Rakbo, si lleno de compasión, si la compasión estuviese en el mundo y no únicamente en él, ¿sí? El mundo sería un mundo distinto y un mundo mejor. ¿Sí? Ayuda Rahamim, Gamba Olam, el oráculo. ¿Sí? El mundo, la compasión también estaría en nuestro mundo, no únicamente estaría en él. Entonces, esa es esta forma de hablar de manera absolutamente irreverente, inclusive de Dios, digamos, o de criticar a Dios, decir, ¿por qué te guardaste toda la compasión y no repartes un poco? Nos vendría bien tener un poco de compasión en este mundo. Eh, Hay libros en español de Amihai. A cualquiera que más o menos le interese la poesía, les recomiendo. Busquen. Tiene cosas, es maravilloso. Es de los grandes poetas del siglo XX, sin ninguna duda. Uno sigue descubriendo todo el tiempo y sigue pudiendo entrar en esta cosa de que mezcla la tradición y la cuestión habitual de todos los días de manera maravillosa. Entonces traje algunos poemas de él para terminar así, ¿no? Bien. מן המקום שבו אנו צודקים, לא יצמחו לעולם פרחים באביב. Desde aquel lugar en el que estamos en lo cierto, de aquel lugar en el que somos, en el que tenemos razón, de aquel lugar en el que estamos en lo cierto, en el que tenemos razón, no crecerán jamás flores en la primavera. El lugar en el que tenemos razón, no sé por qué si estamos en lo cierto, pero el lugar en el que tenemos razón es árido y duro como un patio. Pero las dudas y los amores cavan surcos en el mundo como un topo, como un arado. Y un susurro será oído en el lugar donde estuvo la casa que fue destruida. Eh, ¿No? O sea, que explicar, cada uno puede, ¿no? Pero sí, esta noción, ¿no? Minamakom Shubanu Tzodkim Loitz Mejur Olam Prahim. Desde este lugar en el que, ¿sí?
si nosotros tenemos la razón y no hay nada que se pueda decir, no hay nada que pueda surgir de eso, ya está, terminó. Se cierra el libro, ¿no? Como eh, cuando tú dijiste, ¿no? Que poder conocer al judaísmo o a Israel a través de los poetas, digamos, Amijá es el lugar para ir. Eh, Amijá tiene un poema, de vuelta, de Amijá por haber traído 80 poemas y me hubiese quedado corto, donde cuenta, antes antes de la guerra de los 6 días, recuerdan, la ciudad vieja de Jerusalén estaba en manos jordanas. Entonces uno vivía en la ciudad de Jerusalén y veía hacia la ciudad vieja y veía desde las ventanas de la ciudad vieja gente que estaba ahí que vivía en otro país y que era tu enemigo. Eh, entonces habla de esto, ¿no? Y de esta, dice que uno ve las cosas, la gente colgando ropa en la ventana, porque habla de las cosas cotidianas, dice, y uno ve un barrilete, dice al niño que está al fondo ¿qué se llama? El piolín, ¿de acuerdo? Del hilo, no lo puedo ver. Dice, ellos cuelgan banderas y nosotros ponemos banderas, para que creamos que están felices, para que crean que somos felices, ¿no? Te tienes esta capacidad de ver la realidad y ponerla así en palabras que era maravilloso. Eh, Uno de los que decidí traer acá, porque tiene que hablar de Jerusalén, escribió mucho sobre Jerusalén, y a la que describió como Jerusalén Irna Mal al Sfat Anetzach. Jerusalén es una ciudad puerto que está a la orilla de la eternidad. Porque es una ironía porque no hay ningún río en Jerusalén. Por eso no hay nada en Por eso, Jerusalén. por Pero sí, es una ciudad Por puerto. eso. Y quiero que haya así, que a las orillas de qué está, a las orillas de la eternidad. ¿Sí? O sea, podemos parar aquí, no hace falta decir más nada. Pero es maravilloso. Dice, el monte del templo, o sea, en la ciudad vieja donde una vez estuvo el templo de Jerusalén y que hoy está ahí la mezquita del Aqsa y está el domo de la roca, es un barco de placer esplendoroso. Desde las ventanas del muro occidental, es decir, del Cótel, del muro de los lamentos, los santos miran felices, viajando. Los piadosos en el muelle agitan las manos en señal de saludo, gritan buen viaje. Este barco, él siempre llega, siempre salva. Y los muros, los muelles, los oficiales, las banderas y los altos minaretes de iglesias y mezquitas y las chimeneas de las casas de oración y los cánticos de alabanza y olas de montañas, se oye el sonido del shofar. Otra vez zarpa. Sí, el shofar ahora no es para anunciar que se va el barco. Los marineros en Yom Kippur, o de Yom Kippur, con sus trajes blancos, suben entre escaleras y cuerdas de oraciones probadas, y el comercio, y las puertas, y las cúpulas de oro. Jerusalén es la Venecia de Dios. ¿Sí? Eh, Maravilloso, maravilloso eh, esta reflexión de ver una ciudad que por un lado tiene este lugar de sacralidad, este lugar que está como... la tradición judía, cuando se habla de Jerusalén, dicen que hay dos Jerusalén. Jerusalén Shel Mala y Jerusalén Shel Mata. La Jerusalén sí, que está allí arriba y la Jerusalén que está acá abajo. Y él escribe, yo quiero vivir en la Jerusalén del medio. Yo no quiero vivir ni, ¿sí? Dice, me golpeó la cabeza con la Jerusalén de arriba y me lastimo los pies con la de abajo. Yo quiero vivir en la Jerusalén del medio, ¿no? Era esta capacidad de decir, eh, escribe muchísimo sobre esto, y es lo último que vamos a leer, va a ser sobre esto, sobre esta noción de ver a Jerusalén, especialmente para aquellos que no viven ahí, como como un parque de diversiones, como un lugar donde uno va a ver, eh, como un sitio arqueológico en el que uno va a una excavación arqueológica, en el que uno va a ver historia, pero que se olvida siempre de que hay gente ahí. Sí, hay gente que vive ahí todos los días.
y que no los vemos porque vamos a ver otra cosa. Eh, Escribía mucho de eso y pensaba mucho en eso. Llego a la última de las poesías que vamos a ver hoy, una de mis favoritas de Amijay y una de mis, mis poemas favoritos. Listo. O sea, nada de eso. Punto. Sin pero. Se llama Tayarín, turistas. Y en realidad hay un párrafo anterior que no lo traje porque quería que nos enfoquemos en esto. Una vez me senté en los escalones cerca de la puerta de la Torre de David, en la puerta, ¿sí? En donde está en la ciudad, en la entrada de Ciudad Vieja. Puse mis dos pesadas cestas a mi lado. Un grupo de turistas estaba alrededor de su guía y me convertí en su marcador. ¿Ven ese hombre con las cestas? Justo a la derecha de su cabeza hay un arco de la época romana. Justo a la derecha de su cabeza. Pero se está moviendo, dije en mi corazón. La redención solo llegará si su guía les dice, ¿ven ese arco de la época romana? No es importante, pero junto a él, un poco a la izquierda y abajo, está sentado un hombre que ha comprado frutas y verduras para su familia. Traje este poema para terminar porque quiero que sea el mensaje que se llevan de final. Hemos estudiado la tradición, hemos estudiado la historia, eh, hemos estudiado el pasado y son todos importantísimos. Pero la noción de incorporarse a la tradición de Israel es incorporarse a una tradición que sí tiene todo eso, pero que es un pueblo que está viviente hoy en día y que tiene sus características, sus virtudes, sus cosas maravillosas y sus problemas serios. Eh, y que es importante eso, recordar que el pueblo al que están considerando sumarse es un pueblo que vive hoy y que se suman al pueblo que vive hoy, que tiene todo este bagaje cultural y toda esta historia y todos estos libros y todas estas enseñanzas que son maravillosas, pero que no se suman eh, a un parque arqueológico, que se suman a un pueblo que está viviente, que está con maravillosa creación cultural en todos los lugares donde se encuentra. Eh, Estamos sentados hoy en la primera casa de una comunidad mazortí en España, ¿sí? No, o sea, ever, ¿sí? No hubo ninguna antes. Eh, que el judaísmo español es de lo más maravilloso que le ha pasado al pueblo de Israel en toda su historia. Y que después de 500 años de estar fuera, haya un renacimiento y un resurgimiento en esta tierra, es absolutamente maravilloso. Y es importante estudiar esa historia, pero también es importante decir cómo puedo yo contribuir a lo que está pasando ahora. Y cómo puedo ser parte de este resurgimiento, de crecer esto. Así que eso, ese es mi mensaje, eso es lo que tengo para decir. Muchísimas gracias a todos por participar, ha sido un placer enorme conocerlos, a aquellos que veo más en las pantallas, aquellos que pueden venir más de vez en cuando y estar aquí presente a todos. En las clases, en vuestros mensajes, en vuestras preguntas, las conversaciones que hemos tenido. Ha sido un verdadero placer. Y bueno, y espero seguir viéndolos y vamos a seguir, como dije al principio, lo repito ahora, porque algunos llegan un poco más tarde. Voy a hablar con Ana para que les escriba y con horarios y fechas en los que podamos tener conversaciones individuales, de manera que aquellos que están interesados en presentarse a un Beit Din, podamos estar seguros de que estamos todos convencidos de que este es el mejor lugar para cada uno de ustedes y el lugar que quieren ir. Será un placer seguir conociéndolos y creando con ustedes y siendo parte de la misma comunidad. Gracias a todos
y nos estamos viendo. Aviso. Muchas gracias, Shalom, un placer. Shalom, Rabino. Gracias. Gracias. Un placerazo y los espero a todos. Tienen que ver. Paula, Shabbat Shalom. Shalom. Gracias, Rafa, un abrazo. Placer verlos a todos, que tengamos un buen año y aquellos que puedan, cuando puedan, vengan a conocer esta nueva casa que tenemos, que está hermosa y eh, que es muy lindo esta sensación de sentir que uno está en su casa. Para mí es la primera, no, para mí, para todos. O sea, nunca, excepto los 3 servicios, 4 servicios que hicimos hasta ahora, nunca hubo ninguna otra cosa. Así que esta es la primera clase que alguna vez se hizo en la comunidad, que sean muchas más y que todas puedan participar en el futuro. Gracias a todos. Los abrazo. Cuídense la mano. ¿Qué pasó? ¿Pusimos la mano en el fuego? Abrazos. Muchas gracias, Rap. Muchas gracias. Bueno, cuídense todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Shalom. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No, ya nos vemos aquí, ¿no? Para la charla. Paula.